Hola a todos, mi nombre es Judy y en este canal te cuento cómo una mujer madre inmigrante empieza un proyecto desde cero a partir de algo tan simple como lo son los memes. Te cuento un poco sobre mi vida, un poco sobre todo este proceso de lo que quiero lograr y en el día de hoy quiero hablarte de un tema que ha marcado muy profundamente mi historia, que es el tema de la migración. Si estás en un momento de cambio, este episodio es para ti y también te invito a que veas los episodios anteriores donde te cuento cómo empieza todo este proyecto. Pues sin mucho más que decir, arranquemos. ¿Por qué migré? Empecemos con que soy panameña y he migrado a Canadá desde hace 4 años. Si bien es cierto que mucho antes de que realizáramos la migración, mi esposo ya tenía en mente hace tiempo el objetivo ese de venir hasta Canadá, se la pasaba viendo videos de YouTube, buscando información, siempre me decía, me preguntaba, ¿no te gustaría irte a Canadá? Pues en ese momento la verdad que no lo veía. Para nada. Mi esposo sí estaba acostumbrado siempre a vivir, haber vivido ya creo que en 3, 4 países distintos. En mi caso, no había estado fuera de Panamá por más de un mes y yo creo también que el panameño no es mucho de emigrar. Hay muy, muy, muy pocos panameños, voy a hablar por ejemplo de aquí de Canadá, muy, muy, muy pocos. Y para mí era algo como que en ese momento no. Yo sentía que estábamos bastante estables en Panamá, 2 hijos adolescentes en el colegio, ya con un futuro en Panamá bastante, por decirlo así, tranquilo, que ya podían ir a una universidad, estudiar lo que quisieran sin mucha complicación. Y yo también estaba empezando, justo empezando una segunda carrera. Ya estaba un poco avanzada, me sentía súper bien en el momento, pero vino el detonante de todo, que fue la pandemia. No voy a entrar en detalles de la pandemia porque sabemos todos muy bien que la pandemia hizo estragos, muchas personas perdieron trabajos, muchas personas perdieron muchísimas cosas en todo esto de la migración, perdón, de la pandemia. Y pues sí, fue el momento de quiebre en donde estábamos justo en el año 2020, donde había un futuro incierto para todo el mundo. Muchas cosas estaban cerrando, no se podía mover fácilmente uno ni siquiera dentro de su propio país. Y bueno, en ese momento mi esposo me convenció. Ya teníamos un par de cositas avanzadas, como quien dice, por si acaso, algunos trámites, algunas otras cosas así como que personales. Pero en ese momento ya como que me convenció del todo y nos dijo, mira, vamos a hacer todo para irnos a Canadá. Allá puede que la cosa esté mejor, después que todo esto termine, va a estar la cosa difícil, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que en febrero del 2021 llegamos nosotros a Canadá. Y así fue como vino, como que nació todo hasta que se concretó el hecho de llegar aquí a Canadá. El golpe de realidad. Desde el día que salimos de Panamá en el aeropuerto, eso fue toda una aventura. Casi nos deja el avión, no porque llegamos tarde al aeropuerto, sino porque los procesos y las cosas, todo se atrasaron. Cuando llegamos a hacer el check-in, el tema de mi esposo, que él no necesitaba una visa para venir, él necesitaba un NETA, algo así, porque mi esposo es español. Y en ese momento como que no estaba listo, sí estaba listo, tuvimos asesores migratorios, pero no recuerdo exactamente qué había pasado en ese momento, pero eso nos demoró bastante. También luego la parte de mis chicos, porque son menores de edad, necesitaban un permiso especial para salir del país y eso nos demoró bastante. Y el avión donde teníamos que ir era la terminal nueva de Panamá, que estaba súper lejos, así que tuvimos que correr. Yo recuerdo cuando la chica que nos estaba ayudando con el check-in estaba hablando con las personas de la puerta y les dijo como que esperen porque son una familia. Imagínense, o sea, eso fue una locura. No nos dejó el avión, estuvimos así de que nos dejara el avión. Y nosotros llegamos a Canadá, Toronto, aproximadamente a las 11 y algo de la noche, casi 12 de la noche. Y tuvimos que esperar allí, dormir en el aeropuerto hasta las 8 de la mañana para agarrar entonces el vuelo Toronto-Vancouver y finalmente llegar al destino deseado. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto de Vancouver, claro, todo maravilloso, es como empieza como que el periodo ese de la luna de miel, donde ves todo bonito, todo es nuevo para ti. Pero justo cuando llegamos al Airbnb que teníamos para estar esos días mientras conseguíamos
una casa, un lugar estable donde vivir y también porque en ese entonces estábamos con el tema del COVID y teníamos que estar 15 días en cuarentena. Por eso no salimos del aeropuerto en Toronto porque no queríamos que nos obligaran a hacer esa cuarentena ya. Entonces nos quedamos allí sin salir y llegamos, esperamos para salir a Vancouver en la mañana siguiente. Cuando llegamos al Airbnb que teníamos esperándonos, el dueño de la casa nos lleva al área donde era, nos dieron las instrucciones y las fotos del lugar eran completamente distintas a a lo que era en realidad. Entonces, pues hablamos con la gente de Airbnb, las personas hablaron con el señor y eso fue una experiencia súper fea también porque escuchábamos cómo el señor pegaba gritos arriba en la casa, porque en el caso de Canadá las casas suelen tenerlas divididas como el basement, que es un sótano, la planta principal, la planta de arriba y todo eso lo alquilan. Entonces escuchábamos, parece que el dueño vivía en la planta principal y escuchábamos al señor arriba pegando gritos, molesto, y en ese momento nuestro inglés era mucho peor, ¿no? Y no entendíamos mucho, y la persona del Airbnb me dijo que no nos podía ayudar, que ya era lo que era, lo que nos parecía súper injusto porque las fotos eran de un lugar mucho más bonito que lo que en realidad nos estaban dando. Bueno, y no teníamos mucha opción porque también estábamos obligados a quedarnos 15 días en ese lugar por los temas de cuarentena. Entonces, empezando por ahí, ya la cosa nos recibió como que, wow, ¿qué está pasando? Es el primer día y ya estamos así. Bueno, pues esa fue nuestra llegada a Canadá. Desde el primer día tuvimos ese golpe de realidad, a pesar de que, como dijera, como que el periodo de luna de miel, en donde todo era nuevo, todo era bonito, a pesar de eso, hubieron muchas cosas que nos aterrizaron y caer en la realidad esa de que esto no va a ser nada fácil. Y luego poco a poco se fueron sumando, claro que sí, todo lo que es el establecerte en un lugar nuevo. Llegas solamente con un par de maletas, con tu familia, todo el mundo mirándote a ti, de que tienes que ser la que organiza, la que hace todo. También el tema del idioma, porque nos estábamos mudando a un país con un idioma distinto al nuestro. Recuerdo también al principio que mi esposo escuchaba, entendía mucho mejor que yo. Y yo hablaba, o quizás no mejor que él, pero me atrevía a hablar un poquito más. Él de los nervios, se confundía un poco, se trababa un poco. Entonces lo que hacíamos era que él escuchaba, él me decía a mí y yo le contestaba a las personas. O sea, imagínense. Esas fueron cosas que nos tocó al principio, temas con el idioma, temas con todo esto que digo de la organización, de establecerte, sacar IDs, licencias de conducir, buscar escuela para los chicos, buscar casa fue lo primero que nos costó bastante porque el tema de las mascotas, nosotros dejamos a nuestras mascotas en Panamá esperando a que pudiéramos establecernos bien en una casa y poder traerlos. Por el tema también ese del Airbnb, que no nos iban a aceptar las mascotas y todo el tema. Entonces, hasta que pudiéramos establecernos, no los queríamos traer. También tuvimos problemas con ellos porque al ser tres mascotas, las aerolíneas no nos lo querían traer y también por el tipo de perro. Eso es otra historia súper larga, pero al fin llegaron con nosotros aproximadamente 3 meses después de que nosotros llegamos aquí a Canadá. Y nos topamos, sí, con muchísimas cosas, todo el tema de organización, todo el tema de establecernos en un nuevo lugar, el tema de buscar trabajos. En el tema mío, yo venía a estudiar, a seguir estudiando la carrera que había empezado ya en Canadá, en Panamá, y también eso fue otro golpe de realidad. Las cosas fueron muy distintas a lo que yo esperaba. Esa es una de las cosas que me quedo yo de aprendizaje, entre otras que les voy a contar en un rato. Pero el hecho de que tú puedes tener todo, todo, todo según tú, súper organizado, todo estructurado, esto va a ser así, esto va a ser así, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero cuando llegas a la realidad puede ser completamente distinta. En el tema de nosotros también quiero mencionar que llegamos con dos hijos adolescentes. Empezando con que la adolescencia es un tema a veces un poco complicado. A veces, digo que a veces porque hay adolescentes que son bastante fáciles de sobrellevar, hay otros que no, que son bastante difíciles, pero la adolescencia en sí ya es un temita. Entonces, migrar con hijos que están justo en la adolescencia lo complica también un poco más, porque llega el tema de que no quieren comunicar mucho, de que extrañan a sus amigos, de que en un punto vienen y te dicen, mira, yo no quería venir,
y son cosas que también te golpean porque sientes que tú eres el responsable o no lo sientes, es la realidad, tú eres el responsable de haberlos traído aquí. Entonces, todo ese proceso en donde ellos se van acostumbrando, tú sientes mucha culpa también si los ves que no se acostumbran bien o no se adaptan bien al nuevo lugar. O sea que la adolescencia también fue algo bastante retador para nosotros porque teníamos dos en ese momento. Y con relación al tema de pareja, eso también es otro tema. He escuchado muchísimas historias de personas que llegan en pareja a un país nuevo y terminan en un par de meses, en un año, 2 años separados, porque yo pienso que en realidad en momentos difíciles es cuando tú ves quién en realidad es la otra persona. Allí hay momentos en que uno está sin trabajo, no puede conseguir trabajo, el salario de uno es más bajo, necesita más para poder pagar la renta, poder pagar las cosas, empiezan los problemas, empiezan discusiones, empiezan reclamos, empiezan cosas como que yo me quiero ir, yo no quería venir, tú fuiste el de la idea, tú fuiste la de la idea. He escuchado muchísimas historias de verdad y es algo bastante, bastante complicado el tema de venir en pareja, venir con hijos. Ese también es otro tema de discusión de muchas personas que dicen que es mejor ir solo o ir en familia. Pues bueno, cada cosa tiene sus ventajas y desventajas, pero definitivamente venir en familia también, al igual que venir solo, es bastante, bastante retador. Y vamos con los puntos como que principales de este video que eran, aparte de contarles un poquito cómo fue nuestra experiencia de llegar aquí, por qué vinimos, los puntos principales que eran aprendizajes que me llevo, que me quedan de todo este tema de la migración hasta el momento, porque solamente tenemos 4 años aquí. Yo sé que nos queda mucho por aprender porque no estamos establecidos a un 100% aquí. Yo creo que ni siquiera un 60%. Pero aún así ya siento que he tenido muchísimos aprendizajes y que quiero compartir con ustedes. El número uno, y vamos a empezar por ese, porque ya había contado un poquito, es que puedes tener todo planeado y las cosas a veces no se dan como lo tienes planeado. Siempre hay cosas que te cambian el plan y tienes que saber adaptarte a lo que viene. No puedes cerrarte y decir, ya, no fue así, no es así, ya esto no sirve, ya mejor me regreso. No, o sea, tienes que tener en mente de que las cosas van a cambiar y pueden cambiar en cualquier momento. Como por ejemplo los temas de mis estudios. Yo venía a estudiar y seguir estudiando la carrera que ya había empezado en Canadá, en Panamá, y cuando llegué aquí empecé bien y luego todas muchas cosas cambiaron y no pude terminarlo. Ya sea por temas de estatus migratorio, por otras cosas que salieron, pero no lo pude culminar, así que ese es un ejemplo de que de verdad puedes tener todo planeado y las cosas te pueden cambiar en cualquier momento. Aprendizaje número dos, que la migración es sacrificio. Definitivamente eso me tocó vivirlo también y va ligado al anterior por mi parte, porque al momento de yo no poder continuar con lo que había venido a estudiar y era algo que de verdad quería hacerlo, hubo un momento en donde tuve la opción de poder regresar a Panamá, porque en Panamá ya todo había seguido con normalidad. eh, Tenía la opción de regresar y poder continuar con lo que estaba estudiando, que era una carrera muy beneficiosa para estudiarla en Panamá, en mi caso. Lo pensé bastante, lo conversamos aquí en familia, pero definitivamente yo sentí que mi proyecto más grande, más que ese, era mi proyecto de mi familia. Y quería estar con ellos, no quería que ellos también tuvieran que regresar todos. em, que pensaba que aquí podíamos encontrar, en mi caso, nuevas oportunidades, distintas cosas, porque es verdad que cuando sales de tu país y vas a otro país, en el caso Canadá, que tienen una mentalidad muy distinta, ves que hay muchas otras opciones de carrera, por decirlo así, o de profesiones distintas a lo que tú estás acostumbrado a ver en tu país. Entonces, cuando vi eso, pensé, mira, acá puede haber muchas otras opciones. Quiero quedarme con mi familia, que mis chicos tengan la oportunidad de crecer, de estudiar, hacer muchas cosas acá. Mi esposo también tiene planes acá. Entonces, de verdad que sacrificio, porque en el momento me dolió bastante el decidir en quedarme y no regresar para continuar con los planes profesionales que tenía. Pero pues ese es uno de los aprendizajes que tengo y muy, muy importante, que la migración de verdad que es sacrificio. Aprendizaje número tres, definitivamente tú dejas de ser quien eras. Cambian las cosas por completo. Toda tu hoja de vida, todo tu currículum, todo eso se queda en tu país.
Cuando nosotros llegamos aquí, nada de eso nos servía. Mi esposo había estado trabajado en distintos países, tenía varios estudios también, varios idiomas. Esto acá no funcionó absolutamente de nada. La experiencia laboral que yo traía, todo aquí no servía de nada. Entonces, deja de ser quien eras en el ámbito profesional y en el ámbito personal también, porque te toca aprender muchas cosas nuevas. No, uno no puede venir con la mentalidad de que yo sé, de que yo soy, de que yo he hecho esto, yo he hecho aquello. No, tienes que venir simplemente como un inmigrante más y empezar a buscar oportunidades desde abajo. Y la migración definitivamente te transforma. Dejas de ser quien eras. Llegas a ser una persona, yo pienso que mucho más completa. Empiezas a valorar muchas otras cosas que en el momento no valorabas. Valoras tu país mucho más que antes. Solamente con unos meses de estar fuera de Panamá, ya yo estaba que todo lo de Panamá era lo máximo para mí. Mientras estaba allá no lo valoraba. No es que no me gustaba cuando estaba allá, sino que no le daba como que el valor tan grande que le doy ahora a las cosas, ¿no? También, uno tiene que trabajar de muchísimas otras cosas. Yo trabajé mi primer trabajo aquí en Canadá fue trabajar en una bodega de Amazon. Era un trabajo part-time mientras era estudiante y me tocaba estar en la bodega todo el día, sábados y domingos completos, parada todo el día con muchos otros jóvenes, eran mucho más jóvenes, todos eran, mis compañeros eran como chicos de la edad de mis hijos. Entonces me tocó trabajar con ellos. Luego de eso, trabajé en una farmacia preparando medicamentos. eh, un ambiente completamente distinto, compañeros nuevos, aprendes un poco de aquí, un poco de allá, distintas nacionalidades. Y luego de eso, el área de, trabajé un poco con el área de salud, cuidando a adultos mayores. Uno hace de todo un poco y no puedes estar y tener en la mente ese como que bloqueo, como de que yo no voy a hacer ese tipo de trabajo, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Llega un punto en que, mira, uno tiene que hacer lo que esté disponible. Y de verdad que todas esas cosas y todas esas experiencias te transforman, te ayudan a ser un poco más fuerte, un poco de mente más abierta, un poco más humilde. De verdad que son aprendizajes que es la parte bonita de lo que aprendes de la migración. Y con todo esto, de verdad que hay días en los que sientes que, mira, aún así, ¿no? Aunque le encuentras el motivo a todo, aunque le encuentras el porqué a todo lo que estás haciendo, que lo tienes claro, hay días en los que piensas que ya no doy más, yo creo que deberíamos regresarnos, esto está muy difícil, pero como les comenté al principio, estamos apenas como un 60% establecidos aquí, apenitas, puedo que menos. Hay momentos en los que de verdad que lo pensamos. No, quizás no deberíamos seguir, deberíamos irnos tranquilamente de vuelta a Panamá, que allá las cosas, aunque vemos que no están tan bien como antes, que estaban un poco mejor, pero de todos modos está mi familia, tenemos casa, podemos estar un poco mejor, más tranquilos, porque complicarnos tanto aquí. Pero bueno, la cosa y la idea es seguir, nadie dijo que iba a ser fácil. Pues nada, son aprendizajes y estas eran cosas que quería compartirle a ustedes un poco sobre mi experiencia con el tema de la migración, por si ustedes también están en las mismas o si están considerando hacerlo, les sirva un poco este breve resumen de lo que ha sido mi tema de migración y lo que he aprendido un poco con la misma. Y con todo este caos que han podido escuchar de nuestros temas de migración y con mis hijos siendo adolescentes de por medio, y con el tema del idioma y con temas de trabajo, porque solamente he hecho un breve resumen de todo lo que ha sido. Se me ha quedado muchísimos temas por fuera, los temas de experiencia laboral de mi esposo, que esa ha sido toda otra historia, los chicos, los problemas que hemos tenido con estatus migratorio para que mis chicos estudien en el colegio, para que puedan trabajar, muchísimas cosas que se han quedado por fuera, claro que sí, pero en esta ocasión solamente quería como que nombrar cositas así bien puntuales y dedicarme más al tema de los aprendizajes que hemos tenido de la migración. Pues en medio de todo este caos resumido, nació la cuenta de memes, nació mi cuenta de memes dedicada justo a madres de hijos adolescentes, que aunque mis hijos ya están justo saliendo, ya mi hijo mayor ya salió de la adolescencia, mi hija menor ya también creo que ya salió, tiene 19 años, pero
pues tantas cosas que también a veces de la adolescencia que se quedan con uno, ¿no? Que aunque crezcamos, aunque seamos mayores, incluso yo con 41 años, todavía siento que tengo comportamientos a veces de adolescente inmaduros. Pero pues sí, nació esta cuenta de memes y fue creciendo bastante rápido, tuvo una bonita aceptación y de allí ha nacido mi gran proyecto, que es el que quiero compartir con ustedes en este canal. Y quiero que vayan viendo poco a poco todos mis aprendizajes, todo lo que voy aprendiendo, las herramientas que voy utilizando. Recuerden, por eso les invito a que vayan a ver mis videos anteriores si quieres enterarte un poquito y que me sigas si quieres ver cómo va a ser todo el futuro de esta historia y cosas que voy a ir contando también, como esto de la migración y otras cosas relacionados con mi vida que quiero compartir con ustedes. Y ha sido también una de las cosas muy importantes todo esto que me ha dejado la migración. O sea, la oportunidad de poder ver un poquito más allá, ¿no? Tratar de buscar diferentes opciones en Panamá con la estabilidad que teníamos. Yo no hubiera pensado en hacer un proyecto mío personal para, para buscar opciones por allá de algún tipo de negocio. No, definitivamente no. Me hubiera quedado trabajando ya en lo que tenía planeado hacer. Mi esposo hubiera tenido también un trabajo en su área, que es el área empresarial. Y de verdad, definitivamente pienso yo que no me hubiera venido a la cabeza esta idea de este proyecto que tengo aquí. Porque siendo inmigrante, tú también tratas de buscar opciones de cómo resolver, cómo tener más ingresos, cómo poder tener un trabajo que no te consuma tanto tiempo, porque el inmigrante tiene que trabajar mucho, muy duro, muchas horas para poder tener más dinero y poder pagar todos los gastos y todas las cosas, que de verdad que es bastante caro en el tema de aquí de Canadá, en el caso de Canadá. Entonces yo creo que sí, definitivamente no hubiera tenido en Panamá esa idea de hacer este proyecto. Y es algo que de verdad que yo creo que sí se lo debo también a la migración. Aunque estoy empezando desde cero, como les comenté y siempre digo en mis videos que es una realidad, estoy empezando desde cero, pero es mi proyecto, es algo que me da motivación, algo también que me quita un poco el estrés de la vida diaria, de todo el resto de cosas que nos están rodeando en este momento. Y pues así, justo en medio de todo este caos que están escuchando, ha nacido este proyecto. Y pues nada, gracias por estar aquí. Este canal es mi quita estrés, a pesar del miedo, del agotamiento, del caos, de la incertidumbre, de lo que no sabemos todavía qué va a pasar con nosotros aquí en un país en el que todavía no estamos establecidos. Y solo te invito a, si te interesa seguir escuchando esta historia, suscribirte, dejarme un like y nos seguimos viendo en los próximos episodios.